Hola, en este video vamos a explicar qué es la fotosíntesis, sus etapas y la importancia que ésta tiene, pero primero realizaremos la actividad formativa, la cual nos pide leer la definición, después decir cuál es el concepto y explicar por qué. Inciso A. Definición. Sistema abierto que tiene un constante intercambio de materia y energía de manera interna y con su entorno. La respuesta correcta es fotosíntesis como sistema abierto. Esto se debe a que en este proceso la planta está en intercambio constante con el medio, toma agua, dióxido de carbono y luz solar, y a cambio libera oxígeno y produce glucosa. Por eso se considera un sistema abierto. Productores. A los organismos fotosintéticos como las plantas se les llama productores. ¿Qué significa? Son los únicos seres vivos que actúan como cocineros. Ellos producen su propia comida, el azúcar, usando solamente el sol, el aire y el agua. No tienen que cazar o buscar comida como un perro o un niño. Ellos están en la base de la vida. Al producir su alimento, también producen la comida para casi todos los demás seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Inciso C. Definición. Proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias utilizan la energía de la luz solar para producir azúcares y oxígeno a partir del agua y el dióxido de carbono. Este concepto corresponde a la fotosíntesis. La razón es que justo la fotosíntesis es el proceso biológico en el que se transforma la energía solar en energía química, almacenada en moléculas de glucosa, y además se libera oxígeno como subproducto. Reacciones luminosas, usando la energía del sol. Esta es la primera parte de la fotosíntesis y ocurre dentro de las hojas, en unas fábricas verdes llamadas cloroplastos. Se llaman reacciones luminosas porque necesitan de la luz. La antena solar. La planta usa su color verde, clorofila, como una antena para atrapar la luz solar. Piensa que la luz es como una gran dosis de energía que excita a la clorofila. La generación de energía. La energía de la luz se usa para hacer dos tipos de monedas de energía. ATP, una batería cargada de energía. NADPH, un camión que lleva energía y poder reductor como hidrógeno para usar. Se llaman luminosas porque la luz es indispensable para que las antenas funcionen. Sin luz no se cargan las baterías ni los camiones. Y un gran extra, en este paso la planta también rompe el agua y libera el oxígeno que respiramos. Reacciones que se desarrollan en el espacio fluido que rodea los tilacoides se dividen en tres fases: fijación de dióxido de carbono, reducción y generación de la ribosa 1,5-bisfosfato, que es el ciclo de Calvin. Inciso F. Definición. En las reacciones oscuras, el ATP y el NADPH se utilizan para fijar el dióxido de carbono en moléculas orgánicas, mediante un ciclo de reacciones que convierten en glucosa los compuestos con base de carbono. Este inciso también se relaciona con las reacciones oscuras o ciclo de Calvin. La razón es que en esta fase no se necesita luz directamente, pero sí la energía que se obtuvo en la fase luminosa. Esa energía se usa para transformar el CO2 en glucosa, que después puede almacenarse como almidón o usarse en otros procesos metabólicos. Es el producto final del ciclo de Calvin, el cual puede almacenarse como almidón o utilizarse para otros fines metabólicos. La glucosa. Fotosíntesis, que es un proceso fundamental para la vida en nuestro planeta. La fotosíntesis es el mecanismo mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias producen su propio alimento, utilizando la energía de la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Lo interesante de este proceso es que, además de producir alimento para la planta, también se libera oxígeno, un gas indispensable para que los seres humanos y muchos otros organismos podamos respirar. Gracias a la fotosíntesis, la vida en la Tierra es posible, porque no solo mantiene vivos a los productores, que son las plantas, sino que también sostiene a todos los demás seres vivos que dependemos de ellas, directa o indirectamente. En este video vamos a conocer cómo ocurre la fotosíntesis, cuáles son sus etapas principales y por qué es tan importante entender este proceso. La primera etapa de la fotosíntesis se llama reacciones dependientes de la luz y ocurre en unas estructuras especiales de los cloroplastos llamadas tilacoides. Los tilacoides se pueden imaginar como pequeños sacos o discos apilados, que juntos forman lo que se conoce como grana. Dentro de ellos se encuentra la clorofila, que es el pigmento verde de las plantas. En estas reacciones,
La planta capta la energía de la luz solar y la transforma en energía química. Para lograrlo, utiliza el agua que absorbe por las raíces. El agua se divide y como resultado se produce oxígeno. Este oxígeno se libera hacia la atmósfera y es el mismo que respiramos todos los días. Además de oxígeno, en esta etapa se forman dos moléculas muy importantes, el ATP y el NADPH. El ATP funciona como una especie de batería recargable que almacena energía en forma química. El NADPH, aunque su nombre es largo y complicado, lo podemos entender como un transportador de energía que lleva electrones y poder reductor para usarse después. En resumen, estas reacciones dependientes de la luz toman la energía del Sol y la convierten en energía química, produciendo oxígeno como un extra que nosotros aprovechamos. La segunda etapa se conoce como reacciones independientes de la luz, o ciclo de Calvin, y se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto, que es como el espacio que rodea a los tilacoides. A diferencia de la primera etapa, aquí no se necesita luz directamente, pero sí se utilizan los productos de la fase anterior, el ATP y el NADPH. El objetivo de esta etapa es fijar el dióxido de carbono, es decir, tomar el CO2 del aire y convertirlo en una molécula más útil. En el ciclo de Calvin, el CO2 se va transformando paso a paso hasta convertirse en glucosa, que es un tipo de azúcar. La glucosa es fundamental porque sirve como fuente de energía y como material de reserva para la planta. Importancia. La fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida de nuestro planeta. Para su realización se requieren 6 moléculas de agua junto con la energía proporcionada de la luz solar. Como resultado de esta reacción se produce una molécula de glucosa y 2 moléculas de oxígeno. Esta reacción aporta energía y carbono a los ecosistemas, los cuales son utilizados por organismos que no pueden producir estos elementos por sí mismos. Productos. ¿Sabías que el oxígeno es en realidad un desecho de la fotosíntesis? Aunque los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua se utilizan en las reacciones de fotosíntesis, en las moléculas de oxígeno se liberan como oxígeno gaseoso. El oxígeno sale de las hojas a través de los estomas, que son aberturas en la superficie de los tallos. Tras las reacciones independientes de la luz, la glucosa suele transformarse en azúcares más grandes como la escarosa, los carbohidratos como el almidón o la celulosa. Los azúcares salen en la hoja a través del floema, que es el tejido conductor de las plantas, y pueden viajar a las raíces para su almacenamiento a otras partes de la planta, donde se utilizan como energía para impulsar sus actividades. Aplicación. En el proceso de la fotosíntesis, diferentes tipos de plantas absorben inicialmente luz solar y producen energía. Transferir las moléculas de electrones a la membrana tilacoide como aceptor final de los electrones, que se denomina NADP+. El ATP y el NADP se llevan a cabo en 2 pasos diferentes e inicialmente producen energía activa y reducen el reactivo de carbono, energía en moléculas de base en azúcar de 6 carbonos. La fotosíntesis se define básicamente como el mecanismo de producción de alimento por parte de las plantas. A las plantas les resulta más fácil absorber o atrapar la luz solar, lo que la convierte en la fuente principal de alimento. La fotosíntesis es vital para el funcionamiento de la Tierra. No solo las plantas se benefician de esto, sino que también nosotros como humanos y otros seres vivos. Durante la síntesis de los alimentos, las plantas liberan oxígeno, que los seres vivos utilizan para respirar y nos mantiene vivos. Los reactivos. El dióxido de carbono se obtiene del aire a través de los estomas, que son poros en las hojas. El agua es absorbida por las raíces y llevada hasta las hojas. La energía luminosa de la luz solar aporta la energía necesaria para iniciar el proceso. La reacción. En los cloroplastos, la energía solar se utiliza para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Su ecuación química son 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, en presencia de luz solar y clorofila. Producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Sus productos, la glucosa, azúcar que la planta utiliza como alimento para crecer y funcionar. El oxígeno, subproducto que se libera de los estomas que los seres vivos necesitamos para respirar. Las plantas usan luz solar
agua y dióxido de carbono para producir su alimento, que sería la glucosa, y liberar oxígeno al ambiente.